de la guía, dice que tenemos 2 patinadores de masa de 50 kilogramos, eso es muy importante, son de igual masa, que se aproximan siguiendo caminos paralelos separados por 1,5 metros. Y dice que suspóngase el hielo exento de rozamientos. Los patinadores llevan velocidades de igual dirección, sentidos opuestos y de módulos iguales, a 10 metros sobre segundo. O sea que los patinadores se mueven a la misma rapidez, pero obviamente con sentido contrario. Dice que el primer patinador transporta una varilla de masa despreciable comparada con la de los patinadores, cuya longitud es 1,5 metros. El segundo patinador sujeta al extremo de la varilla cuando pasa a su lado. Y después nos piden varias cosas, ¿no? Primero nos dicen que indiquemos la posición y la velocidad del centro de masa del sistema antes y después que el segundo patinador tome la varilla, que describamos el movimiento desde tierra y desde el sistema centro de masa, y dibujemos y calculemos la velocidad de los patinadores. Luego nos dice que analicemos y justifiquemos si se conserva P, L y energía durante este proceso. Esto es lo más importante de los ejercicios de sistema de partículas. Analizar la conservación. Después resolver surge en consecuencia a primero haber analizado si se conserva o no alguna magnitud. Y después, bueno, ya el punto D nos dicen que uno de los patinadores se va acercando. O sea, recordemos que una vez que se agarran de la varilla, van a empezar a girar y uno de los patinadores, digamos, se acerca al otro patinador, recordemos que están vinculados por una varilla, hasta reducir la mitad, la distancia que los separaba a la mitad. Y nos piden que contestemos el ítem C, que básicamente es si se conserva P y L y energía en esta situación. Y bueno, realizar un esquema del movimiento, bla, 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 y comparar las energías cinéticas del sistema correspondiente a las partes B y D. Bueno, mucho texto, lo primero de todo vamos a hacer un dibujito. Acá es importante que cualquier cosa me paren, consulten, porque la verdad que está bueno, o sea, no se queden con dudas, porque realmente está bueno para entender este ejercicio. Así que cualquier cosa me paran. Bueno, ahí está un poquito hecho el esquema de la situación. Esto es antes del agarre, o sea, viene un patinador de masa M1 y viene otro patinador de masa M2, y recordemos que el ejercicio me decían que eran de igual masa M. Y ambos tienen la misma rapidez, pero el vector velocidad 1, a diferencia del de velocidad 2, es que tienen sentidos opuestos. Y como vemos, digamos, las rectas por las que transitan estos muchachos están separadas una distancia D, que justamente es la varilla esta que está acá, que es la varilla marrón. Entonces, bueno, acá si quieren ver abajo a la izquierda puse un sistema de referencia fijo a tierra. Es un plano, o sea, los patinadores se mueven en el plano XY y Z sería la perpendicular al suelo, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer primero es hacer un diagrama de cuerpo libre para esta situación, como pueden ver a la derecha. Tengo el patinador 1, que tiene el peso, y tiene la normal de contacto con el suelo. Recordemos que me decía el ejercicio que no podíamos despreciar el rozamiento con el hielo. Y luego tenemos, para el segundo cuerpo, para la masa 2, prácticamente lo mismo. Tenemos la normal de contacto y el peso. Bueno, eso lo que mostré antes fue antes del agarre. Una vez que llegan, digamos, a la misma altura, el patinador 2 se agarra de la varilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a girar, ¿no? Y, obviamente, ese giro va a ser de un diámetro D, ¿no? Ese círculo que describen los patinadores. D porque justamente es el largo de la varilla. ¿Y en qué cambia ahora el diagrama de cuerpo libre? Bueno, básicamente aparece una tensión T1 y una tensión T2, que son básicamente la fuerza que le hace la barra a los muchachos estos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué pasa con el momento lineal o la cantidad de movimiento, o sea, el vector P. Recordemos que primero, antes que siempre que trabajamos con sistema de partículas, vamos a definir nuestro sistema. Mi sistema acá lo voy a tomar como la masa 1 y la masa 2, o sea, los muchachos. Estos dos tipitos son mi sistema, ¿está bien?
una vez que ya tengo definido mi sistema, yo ya hice mi diagrama de cuerpo libre, lo siguiente que voy a tener que hacer es identificar cuáles son las fuerzas externas a mi sistema. Y podemos ver que las fuerzas externas que van a ser los pesos, porque son interacción con la Tierra, que está fuera de mi sistema, las normales de contacto, y ¿qué pasa con T1 y T2? Bueno, acá fíjense que yo cuando definí mi sistema, ¿qué hice con la barra? La dejé fuera de mi sistema. Entonces, ¿cómo van a ser T1 y T2? Internas. No, justamente. Externa. La barra, esto fue un criterio mío. Dije, la barra la voy a considerar fuera de mi sistema. Mi sistema va a ser M1 y M2. La barra no está en mi sistema. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza que la barra le hace a los muchachos? ¿Interna o externa? No me acuerdo quién fue la que habló recién. Externa, claro. Perfecto. Entonces, ojo, les tiro, o sea, la realidad es que si yo hubiese tomado la barra como parte de mi sistema, no hubiese cambiado en las conclusiones finales porque la barra, a ser de masa despreciable, no me va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque no me va a afectar en la posición de centro de masa, no me afecta en nada. Ustedes, si quieren, háganlo considerando la barra dentro del sistema y van a ver que van a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, tengo que usar un teorema de conservación. Si yo quiero analizar qué pasa con P, ¿qué tengo que ver? ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas externas? ¿Está bien? Que son las que yo dije recién. Entonces, acá las escribo. Primero voy a considerar el antes, porque recuerden que a mí el enunciado me decía que analice para las diferentes situaciones, antes del agarre y después del agarre. Fíjense que antes del agarre, ¿qué voy a tener? La fuerza peso del cuerpo 1, la normal 1, el peso 2 y la normal 2, que en ese momento no estaban las fuerzas T. ¿Qué va a pasar con la fuerza peso y normal 1? O sea, lo tengo acá escrito, ¿no? Que va a ser 0. ¿Y eso por qué va a ser? Porque están apoyados en el plano XY. O sea, no hay movimiento en el eje. Exactamente. Fíjense que en el eje Z no hay movimiento, no hay desplazamiento vertical. Por lo tanto, esas dos fuerzas tienen que estar compensadas. ¿Para qué? Para que la aceleración de los tipitos en el eje Z valga 0. Por lo tanto, de esa manera concluimos que tanto el peso 1 se va a compensar con la normal 1 y el peso 2 con la normal 2. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas externas va a ser 0. ¿Cuál es la conclusión? Que antes del agarre, antes de que el tipo 2 agarre la barra, el P del sistema se va a mantener constante. ¿Y qué pasa después? Bueno, es lo mismo que antes, pero se me agregan dos fuerzas, T1 y T2, que son fuerzas externas. ¿Pero qué pasa con estas dos? Bueno, esto es un poco cuando en los ejercicios de dinámica analizábamos el pedacito de soga, ¿se acuerdan? Que como era de masa despreciable, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton en ese tramito de soga, en este caso la barra, que sabemos que es de masa despreciable, y cuando yo aplico, como ven acá en el rectángulo azul, cuando aplico la sumatoria de fuerzas, me queda que T1' va a ser igual en módulo a T2'. ¿Está bien? Entonces, y T1' va a ser igual a T1 en módulo, ¿por qué? Porque esos son pares de acción y reacción, o sea, tercera ley de Newton. Lo mismo va a pasar con T2 y T2'. De esa manera, llegamos a la conclusión que T1 y T2 tienen el mismo módulo, pero a su vez también tienen la misma dirección, ¿no? Porque la barra digamos, es lineal. Va a tener la misma dirección y sentidos opuestos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sume ambas fuerzas externas, T1 y T2? Me va a quedar 0. Conclusión, la sumatoria de fuerzas externas después del agarre también va a valer 0. Y entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Está ahí abajo, ¿no? O sea, tampoco que pregunto nada loco. Claro, que el P se mantiene. Se mantiene constante para todo momento, o sea, para antes, para después, para el durante. En todo momento, el P del sistema, o sea, el momento lineal o la cantidad de movimiento del sistema, se va a mantener constante. ¿Está bien? O sea que eso fue una de las cosas que a mí me preguntaba el ejercicio. ¿Qué pasaba con P? La respuesta es, el vector P del sistema se mantiene constante para todo T, para todo tiempo.
Bueno, calculemos cuánto vale esa cantidad de movimiento. Bueno, aplicamos, digamos, la definición. La cantidad de movimiento del sistema que va a ser la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada cuerpito de mi sistema. En este caso, M1 y M2. Fíjense, acá estoy haciendo la suma vectorial, pero ¿qué pasaba con este ejercicio? ¿Qué me decía? Que las masas eran iguales. Me decían que los dos tipitos tenían la misma masa, la masa M. Y a su vez, que la velocidad la rapidez con la que se movían era la misma. Solamente tenían diferentes sentidos opuestos. Conclusión, al vector B2 lo puedo reemplazar por menos B1. ¿Y qué va a pasar cuando sume? Me va a quedar que la cantidad de movimiento, o el P del sistema, va a valer 0. ¿Se entiende? Obviamente, esto es por los datos que a mí me dio el problema, que las masas eran iguales y la rapidez era la misma. ¿Y cuál es la siguiente conclusión que puedo sacar? Ya sé que el P del sistema vale 0. Y a su vez, yo sé que el P, ¿cómo lo puedo escribir también? Como la masa total, acá lo que tengo en la segunda línea, la masa total por la velocidad del centro de masa. Sabemos que la masa total va a valer 2m, ¿no? Que es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la velocidad del centro de masa también es 0. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El centro de masa, ¿no? O sea, la velocidad del centro de masa vale 0 y es constante. O sea que, en conclusión, si yo integro esa velocidad del centro de masa, me va a quedar que la posición del centro de masa va a ser constante. Que es lo que yo puse ahí en el puntito rojo ese que está ahí, sería el centro de masa. ¿Cómo hago para gráficamente identificar el centro de masa para dos cuerpos? Bueno, básicamente yo sé que el centro de masa va a estar ubicado en la línea que une ambos cuerpos y va a estar más cerca del que es más denso, el que tiene más masa. Acá particularmente, en este ejercicio tenían iguales masas, por lo tanto, el centro de masa va a estar en el medio justamente, ¿no? De la línea que une ambas partículas. Entonces acá son diferentes, digamos, posiciones. El punto azul sería el cuerpo 1, la masa 1, el patinador 1, y el amarillo sería el patinador 2. Cuando está, digamos, en este punto están más alejados, lo que hago es trazo la recta que los une y en el punto medio está el centro de masa. Fíjense que el punto azul se va a ir moviendo, el punto amarillo también se va a ir moviendo hacia la izquierda, pero el centro de masa va a estar quietito, no se va a mover. Una vez que llegan a estar enfrentados, ¿qué va a pasar? El tipo 2 agarra la barra y empiezan a girar. ¿Pero qué va a pasar con el centro de masa? Queda en el centro también. Exactamente, porque habíamos dicho que la velocidad de centro de masa va a ser 0 para todo t, antes y después del agarre. Entonces, para todo tiempo, siempre el centro de masa va a estar quietito ahí, no se va a mover. Ese punto rojo va a quedar fijo en el espacio. Los tipitos se van a mover, pero el punto rojo no. Bueno, ya analizamos el vector P y sabemos que se conserva. Les pregunto ahora qué pasa con el vector L, el momento angular. Bueno, acá tenemos que hacer la analogía a lo que hicimos antes. El teorema que tenemos que utilizar ahora es que la sumatoria de torques externos, analizarlo. Si vemos que es 0, es porque el vector, si la sumatoria de torques externos me da 0, podemos concluir que el L se mantiene constante. Pero acá es muy importante, el vector L siempre está referido a un centro de momentos, ¿está bien? Entonces, yo cuando utilizo este teorema, que la sumatoria de torques externos, lo analizo respecto a un punto, después la conclusión a la que yo llego respecto a L es también a ese centro de momentos. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es analizar qué pasa con el L respecto a O. Recordemos que O era mi sistema de referencia, ¿se acuerdan que puse al principio ahí quietito en el piso? Bueno, ese va a ser mi sistema O. Y quiero ver qué pasa con el L del sistema respecto a ese centro de momentos. Entonces, primero lo que tengo que hacer para identificar torques externos, ¿qué va a ser? Bueno, los torques que hacen las fuerzas externas, ¿se entiende? Entonces, yo sigo, usted cualquier cosa me para, no tengo problema, si no se entiende algo. Disculpa, es una consulta. Sí.
Yo sabiendo que L es igual la posición por la cantidad de movimiento, el L del centro de masa ya sabes que va a ser 0 porque el R no cambia del centro de masa, la posición. Sí, ojo al piojo, ¿eh? ¿Por qué? Claro. Porque ese es el L orbital. Orbital, claro. Ah, ok. Eso es importante, está bien, estamos de acuerdo. Y eso lo vamos a ver en dos diapositivas después. El centro de masa se mantiene quieto. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masa es 0. Ahora bien, recordemos que el L del sistema es la suma de dos L. El L orbital y el L de spin. ¿Se acuerdan de eso? El L orbital es, yo miro cómo se mueve el centro de masa respecto al punto O. Y el L de spin es analizar el L del sistema respecto al centro de masa. ¿Está bien? Lo que vos dijiste es perfectamente válido, pero ojo, para el orbital, no para el L del sistema. Claro, y le tenés que sumar el L del spin y Claro, la exacto. velocidad angular es constante porque no hay aceleración angular. Porque no hay, Exacto, bueno, ahí te me sumaste una diapositiva más, pero bueno, pero sí, sí, es válido eso que decís. y ahí Entonces, y ahí puedo decir que L se conserva con sí, esa sí, justificación. Ah, perfecto. sí, está bien, claro, perfecto. Gracias. Pero bueno, ahí lo vemos eso, Martín. Bueno, lo que te decía, la sumatoria de torques va a ser externo, va a ser los torques de las fuerzas externas, que ya lo que habíamos visto antes, los pesos y las normales. Ante el agarre, recordemos que no están las tensiones. Entonces, fíjense, yo acá estoy haciendo esto, ¿sí? Los productos vectoriales R, producto vectorial, la fuerza. Recordemos que el R ¿de dónde a dónde va? Va de mi centro de momentos, acá lo puse, acá arriba a la derecha van a ver un dibujito, esto sería como una vista lateral, tengo a M1, que es el patinador 1, tengo la normal 1 y el peso, y R, ¿qué sería? R1 respecto a O. Sería el vector que va desde O hacia la masa 1. Acá, ojo con esto, no se equivoquen con los sentidos. Y sería producto vectorial el peso. Y así con todas las fuerzas. El tema es que fíjense lo siguiente, tanto en los primeros dos términos, fíjense que R1 respecto a O digamos, están los dos términos. Yo puedo sacar factor común ahí. Porque recordemos que es válido el factor común. Esto no deja de ser una multiplicación el producto vectorial. Puedo sacar factor común, que es lo que tengo acá abajo. Al sacar factor común me queda sumado dentro del paréntesis el peso y la normal, que ¿cuánto vale? 0, porque es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Conclusión, ahí podemos ver que los torques de las normales y de los pesos, que son fuerzas externas, por lo tanto son torques externos, esos torques se van a compensar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que el momento angular del sistema respecto a O se mantiene constante. ¿Por qué? Porque vale 0 el torque. ¿Está bien eso? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí. Y ahora, ¿qué pasa cuando aparece el agarre, ¿no? Cuando aparece el agarre, aparecen los torques de T1 y T2. ¿Está bien? ¿Y ahí qué podemos ver? Bueno, fíjense lo siguiente. La sumatoria de estos dos torques de T1 y T2 van a valer, o sea, se van a compensar. ¿Por qué? Fíjense acá abajo a la derecha hice un grafiquito, ¿no? Yo acá tengo los vectores violeta, las flechas violetas serían las vectores posiciones, ¿no? A los cuerpos 1 y 2. Y tengo las tensiones. Fíjense, no sé si se acuerdan, que al fin y al cabo, cuando yo aplico torques o el vector L, cuando hago el producto vectorial, lo que a mí realmente me importa siempre es la distancia que hay entre el centro de momentos y la recta de acción. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, sí, sí. Porque fíjense, recuerden que cuando yo hacía el producto vectorial, si quieren, yo podría analizar el módulo de eso, y recordemos que era el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. O sea, yo tengo que usar el producto vectorial, este que está acá, el torque de T1, que sería el vector violeta, producto vectorial, el vector rojo. ¿Y el módulo de eso cuánto sería? Bueno, sería el módulo de este vector violeta, esta distancia, por el módulo de este vector rojo, que es T2,
por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, ahí yo lo que voy a tener es esta distancia. ¿Se ve mi cursor que estoy marcando acá o no se ve? No, no se ve. Si no, acá tengo, bueno, yo acá tengo a ver si lo puedo hacer con la, a ver, pará. Acá tengo la, a ver si se nota, ¿eh? Ah, ahí tenés la Wacom. Sí, pero yo no tengo la práctica que tiene Pilar. No, pero Pilar, yo me compré la Wacom también, pero me estafaron porque la mía hace mala letra, no es como la de Pilar. Ah, bueno. Ya que borro esto. Bueno, le decía, yo acá tengo, por ejemplo, el centro de momentos O. ¿Está bien? Encima estoy usando la pantalla que es más la alargada, ¿viste? Entonces lo veo medio todo Ah, achatado. sí. Yo acá tengo el vector R, ¿no? Y tengo la fuerza T. ¿Se ve? Sí. Entonces, yo si quiero calcular el torque, perdón, respecto de O, ¿a qué va a ser igual? A R, qué mal. Ahí está. A R, producto vectorial, ¿qué cosa? La fuerza T. Ahora, si yo quisiera aplicar módulo a esto, ¿cómo me quedaría el módulo de lo de la derecha? Espera que voy a escribir acá abajo. ¿Cómo me quedaría el módulo de esto? Módulo de R por módulo de T por el seno de Va a los ser dos vectores. el módulo de R. A ver si, espera. El problema, ¿sabes cuál es? Espera. No, me está compartiendo. Ahí se ve No, el problema es que quiero cambiarlo, porque yo estoy con el monitor largo y como que veo todo que se estira. Entonces cuando escribo. Ah, Bueno, no importa. Va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Y cuáles son los vectores? Estos que están acá. ¿Se ve? Fíjense que el módulo de R por el seno de alfa, ¿a qué va a ser? Va a ser justamente este cateto opuesto, ¿no? ¿Se ve? O sea, este cateto y este cateto forman 90 grados, ¿se ve? ¿O no? Sí. Entonces, al fin y al cabo, y vuelvo a la presentación, al fin y al cabo, a mí lo que siempre me termina importando es esta distancia que hay entre O y esta recta punteada que hay acá. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que tanto T1 como T2, el torque tiene el mismo módulo. ¿Está bien? Porque ambos torques están sobre la misma recta de acción, que es esta que yo puse acá en línea punteada. Pero ¿qué diferencia va a haber entre T1 y T2? El torque de T1 y T2. Su sentido. Exactamente, exactamente. El módulo va a ser lo mismo, que va a ser el módulo de T2 o T1 por esa distancia, esa flechita que hay ahí, no se ve mucho, que es celeste, que es la distancia entre O y la recta. Pero ¿qué pasa? El torque de T1, si utilizan la mano derecha, va a ser un vector que va a ser saliente a la pantalla. ¿Está bien? En cambio, el torque de T2, si yo voy del vector R al vector T2 cerrando la mano derecha, el dedo gordo apunta hacia abajo. O sea, va a ser entrante a la pantalla. Entonces, conclusión. T1 y T2 tienen el torque de T1 y el torque de T2 tienen el mismo módulo. Pero, como son vectores, tienen diferente sentido. Entonces, cuando yo sume los vectores, ¿qué va a pasar? Me va a valer 0. ¿Se ve eso? Sí, sí. Perfecto. Espero que haya quedado claro. Sí, malísimo. Eso lo que hice con la Wacom. Después voy a practicar con esta pantalla.
Bueno, y un poco lo que decía acá el compañero antes, ¿no? Bueno, yo la diapositiva anterior yo pude ver que el L respecto a O del sistema se conserva antes del agarre y después del agarre. O sea, en todo momento se conserva L respecto a O. Si yo quisiera hacer lo mismo, el mismo análisis que hice recién, pero para el L respecto del centro de masa, ¿en qué me hubiese cambiado? Volvemos acá atrás. Acá yo hice el L respecto a O. Si yo hubiese analizado L respecto al centro de masa, ¿en qué cambia? Los R no cambian. Claro, el R1 va a ser R1 respecto al centro de masa, R2 respecto al centro de masa, y R1 respecto al centro de masa, y R2 respecto al centro de masa. Los dos primeros términos me van a seguir valiendo 0, ¿está bien? Porque las fuerzas se van a compensar los pesos con las normales. Y acá, no es que la suma me da 0, sino que si yo analizo respecto al centro de masa, cada torque individual me va a valer 0. ¿Por qué? Porque fíjense que el centro de masa estaría, si quieren, en la recta punteada, en la recta gris, estaría ahí mi centro de masa. ¿Cómo serían los vectores R y las fuerzas? Paralelo. Opuesto. Exactamente, son paralelos, pero son opuestos. Pero bueno, son paralelos. Cuando yo hago un producto vectorial de dos vectores paralelos, ¿cuánto me vale? 0. Entonces, si hubiese hecho el mismo análisis respecto al centro de masa, hubiese llegado a la misma conclusión, que se conservaba el L antes y después del agarre. Y ahora lo que decía antes el compañero, no me acuerdo quién fue que lo dijo, Martín creo que fue. ¿Cuál es la relación entre el L del sistema respecto a O y el L del sistema respecto al centro de masa? Bueno, tengo que sumarle el L orbital, que sería la posición del centro de masa respecto de O, producto vectorial, el vector P del sistema. ¿Está bien? O sea que en general, el L del sistema respecto al centro de masa no tiene por qué ser igual al L del sistema respecto a O. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio particular, el P del sistema valía 0. Conclusión, el L del sistema, perdón, el L del sistema, no sería el L orbital, vale 0. Entonces, para este ejercicio particular, el L del sistema respecto a O coincide con el L de spin. ¿Se entiende? Sí. Y va a pasar que los tres términos van a ser constantes. Tanto el primero, o sea, el L del sistema respecto a O se mantiene constante porque lo vimos recién. Este también lo vimos recién, que se mantiene constante. Y este también va a ser constante. O sea que, en este caso, los tres términos van a ser constantes para todo tiempo. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el L. ¿Está bien? Esto, bueno, es aplicar la definición. Yo, a ver, algo que no... que acá lo di un poquito, lo pasé por alto, pero nosotros dijimos que venía, por ejemplo, el patinador 1 venía con una rapidez V0, supongamos, creo que era de 10 metros sobre segundo. Y el patinador 2 venía con una rapidez igual, pero con sentido opuesto al vector velocidad. Una vez que se agarren los dos, ¿cuál va a ser la rapidez de cada uno? ¿Se entiende la pregunta? ¿No es la misma? ¿Cómo? La misma, ¿no es? Exactamente, va a ser la misma. ¿Y cómo lo podría demostrar yo? Bueno, podría calcular el L justo antes, un instante antes que el tipo 2 se agarre de la barra, y calcularlo un instante después de haberse agarrado a la barra del tipo 2. Entonces, yo la velocidad final yo la tengo como una incógnita. Yo podría calcular los momentos angulares para ambas situaciones, igualarlos. ¿Y por qué los igualaría? Porque acabo de mostrar que se mantienen constantes. Y de esa manera, como las distancias no sufren cambios, voy a llegar a la conclusión que la rapidez de los tipos luego de haberse agarrado va a ser igual a la que traían cuando estaban sueltos. ¿Está bien? La diferencia es que ahora empiezan a girar.
Entonces, si yo quiero calcular el L del sistema respecto a O, dijimos que puedo calcular el L del sistema respecto al centro de masa. Vale lo mismo porque el orbital valía 0. Entonces, lo que hacemos acá básicamente es aplicar la definición del cálculo de L, ¿no? Que va a ser el vector posición respecto al centro de masa, producto vectorial, el P, o sea, sería la cantidad de movimiento, el movimiento lineal del tipo 1, ¿no? Pero ojo, respecto al centro de masa, porque estoy calculándolo el L del sistema respecto al centro de masa. Acá, básicamente, la velocidad del cuerpo 2 respecto a Tierra y la del cuerpo 2 respecto al centro de masa van a coincidir. ¿Por qué? Bueno, en este ejercicio, el centro de masa, recordemos que estaba quietito, ¿está bien? Lo mismo va a pasar con la velocidad del cuerpo 1. Entonces, fíjense que, ¿cuál va a ser la diferencia? O sea, para calcular el producto vectorial, lo que voy a hacer es resolver este determinante. Y la diferencia va a ser los signos, ¿no? Porque en el caso del tipo 1 va a ser B0 en X positivo, mientras que el del tipo 2 va a ser B0, pero en X negativo. Y lo mismo, acá estoy calculando este vector para el caso 1, que va a ser D sobre 2, porque recordemos que el centro de masa estaba justo en la mitad de la distancia que había entre los muchachos. Y para el caso del cuerpo 2, el punto amarillo va a estar D sobre 2 por debajo del centro de masa. Por eso está este negativo. Pero fíjense que cuando resuelvo el producto, este determinante, me termina quedando que ambos valen lo mismo. Ambos momentos cinéticos respecto al centro de masa valen lo mismo. ¿Está bien? Porque ojo que a uno puede decir, no, se anulan. No, ojo, no se anulan, porque ambos, fíjense que giran en sentido antihorario. Claro. El L me va a quedar saliente a la pantalla para ambos tipos. Perdón, entrante, están haciendo en sentido horario. Entrante, claro, sí. Sí, siempre la regla mnemotécnica es si el vector es R, vector P. Si uno lleva R hacia MB1, te va a quedar un giro horario hacia la A derecha. Exacto. Y eso entra. La derecha, la regla mnemotécnica es la derecha justa, la izquierda libera, porque si fuera hacia la izquierda sería para afuera del plano. Pero esos chistes, no sé si... estaba grabando justo que ese chiste. Bueno, después lo editas. Sí. Fíjense algo importante. Arriba a la derecha van a ver mi sistema de coordenadas, que es XY. Recordemos que acá nosotros trabajamos siempre con terna derecha. O sea, I versor por J versor me da K versor. O sea que, ¿cómo va a ser Z? ¿Entrante o saliente? Z. Saliente. Muy bien, porque lo hace girar hacia la izquierda. Muy bien, ¿eh? Exactamente. No se va a ver mi video. Aparte yo por ahí me ven espejado. Pero bueno, fíjense, de X a Y, cerrando la mano derecha por el camino más corto. Y el dedo gordo me queda saliente a la pantalla. O sea que Z va a ser saliente. Y los vectores L son entrantes. Por lo tanto son, fíjense, como puse acá abajo, en menos K versor. Entonces, conclusión, el L del sistema respecto al centro de masa va a ser menos la masa de los tipitos, que varía lo mismo, por la distancia D, que es la distancia de la barra, por B0, que es la rapidez que traían los muchachos antes de agarrarse. ¿Está bien? Y recordemos que va a ser la misma que el L del sistema respecto a O, porque el orbital valía 0. Bueno. Acá viene la siguiente pregunta. Ya analizamos P, ya analizamos L. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Bueno, acá recordemos que cuando yo hago el análisis energético para sistemas de partículas, recordemos que a mí no me interesa si las fuerzas son externas o internas. Me interesan saber, si analizo la energía mecánica, en catalogarlas entre conservativas y no conservativas. Fíjense que las fuerzas no conservativas, ¿cuáles van a ser? Bueno, las normales y las tensiones. ¿Está bien? Pero fíjense que siempre van a ser perpendiculares a la trayectoria. Fíjense que las normales es más que obvio, ¿no? Los tipos se mueven en el plano XY y la normal está en el eje Z. Ahí está más que obvio que la normal no hace trabajo para ninguno de los tipitos. Pero, ¿qué pasa con las tensiones? Fíjense que el centro de masa habíamos dicho que está
quietito, ¿no? Estaba quietito ahí en el espacio y cada tipito, yo ahí solamente puse el tipito 1, pero los dos muchachos que hacen un movimiento circular alrededor del centro de masa, ¿no? Entonces, fíjense que el diferencial de camino va a ser siempre tangente a esa circunferencia que describen. Y las tensiones apuntan siempre hacia el centro de curvatura, hacia el centro de masa. Por lo tanto, cuando yo calcule el trabajo de las tensiones, me va a quedar nulo. Entonces, de esa manera, podemos concluir que la energía mecánica del sistema se va a mantener constante. ¿Está bien? Y también la de cada tipito, ¿eh? O sea, la de cada tipito y a su vez también la energía del sistema. ¿Y qué pasa con la energía la cinética? Recién dije la energía mecánica. ¿Qué pasa con la energía cinética? Está abajo a la izquierda, lo pueden leer si quieren, ¿eh? Se mantiene constante. Y sí, porque fíjense que también los pesos tampoco hacen trabajo. Que son yo antes dije que las no conservativas no hacían trabajo. Pero las conservativas tampoco hacen trabajo, porque los pesos no hacen trabajo, no se desplazan verticalmente. Conclusión, la energía cinética también se mantiene constante, porque no hay ningún trabajo neto de fuerzas. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí ya está la primera pregunta, ¿no? Que me hacía, no me acuerdo si era qué número de pregunta era, pero ahí concluimos que la energía, tanto la cinética como la mecánica, se mantiene constante antes y después del agarre. ¿Está bien? Pero ahora viene, ojo, ahora me está preguntando, era el ítem, ya no me acuerdo, creo que era el D o el E, ya no me acuerdo, era un montón, que me dice lo siguiente. Ellos estaban girando, ¿no? Estaban girando y de repente uno de los tipitos se acerca al otro, ¿no? Tira de la barra. Les pregunto, ¿se va a mover solamente el tipito que está tirando? No, los dos se acercan. Exactamente. ¿Y por qué? Porque recordemos que el centro de masa se quedaba quietito en el espacio, ¿se acuerdan? Lo vimos al principio, el puntito ese rojo. Si el tipo 1 se acerca al 2, inevitablemente el cuerpo 2 también se va a tener que mover. ¿Por qué? Porque el centro de masa se tiene que mantener constante. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí, sí. ¿Y qué va a pasar ahí con la energía? Yo antes dije que se mantenía constante la energía, cuando estaban girando, cuando se agarra y empiezan a girar. ¿Qué pasa ahora cuando empiezan a tirar? Cuando el cuerpo 2 o el 1, no me acuerdo cuál era, empieza a tirar de la barra. ¿Qué va a pasar? Ahí se cumple que las tensiones son normales, al diferencial de camino. ¿Son ortogonales? No. No, porque... Sería como diagonal, ¿no? Exactamente. Claro, porque tiene componente tangencial. Exactamente. Yo ahí también, ahí traté de dibujarlo, por ahí no se entiende un carajo, pero es como que yo tengo un círculo exterior, que es donde se estaban moviendo originalmente los muchachos, y tengo un círculo interior, que es el círculo final, donde se mueven cuando uno tira de la barra, ¿no? Que se acercan. Que justamente, recordemos que, por lo que me decía el enunciado, era la mitad. La barra era D y termina siendo D sobre 2. Entonces, por un lado, cada muchacho va a tener el diferencial de camino, o ese DR que nosotros ponemos en la integral cuando calculamos el trabajo, va a tener una componente, si quieren, transversal, ¿no? Porque recordemos que siguen girando, van a seguir girando, pero a su vez se van acercando. Es como que describen una especie de elipse, ¿se ven? O sea, no sé si llegan a verlo. Al acercarse, es como que siguen girando, pero ahí se van acercando al centro de masa. Entonces, yo acá tengo un diferencial de camino que va a ser tangente a esta línea que está acá, esta curva que está acá. Voy a tener un diferencial de camino, que ya no va a ser ortogonal a la tensión. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué conclusión sacamos con eso? Que las tensiones, al acercarse los muchachos, van a hacer trabajo. ¿Y cómo hace ese trabajo? No les pido que me digan el número, estoy diciendo, por ejemplo, cómo van a hacer. Yo acá tengo
O sea, imagínenselo, tengo un diferencial, a ver si lo puedo dibujar acá arriba o algo, no. Y sería la integral de la fuerza por el delta R. A ver, Trabajo positivo sería. formalmente sería, vamos de cosas, sería el trabajo producto escalar diferencial de camino, ¿no? Y a eso le aplico la integral de línea. Pero fíjense que como ese dr y esa fuerza, si quieren vamos a hacerlo para el caso del tipito azul. Yo tengo el dr que dijimos que es tangente a esta línea gris que está acá o celeste que está acá, ¿no? Tengo el diferencial de camino. ¿Cómo va a ser el ángulo que hay entre ese dr y el T1? Menor a 90. Va a ser menor a 90. Entonces, cuando Por hago lo el tanto, producto positivo, escalar, sí. exactamente, cuando hago el producto escalar, me va a quedar una magnitud escalar positiva, ¿está bien? Y me va a dar un trabajo positivo. Tanto, eso fue el análisis que hicimos para el tipo azul, ¿no? Para la masa 1, pero es lo mismo para la masa 2. Al acercarse, lo que va a pasar es que el diferencial de camino del cuerpo 2 va a formar un ángulo menor a 90 con la fuerza T2. Cuando haga el trabajo, cuando aplique la integral, ese producto escalar me va a quedar positivo. Entonces, ambas tensiones me van a dar un trabajo positivo. Entonces, ¿qué esperaremos que pase con la energía cinética? Aumente. Sí, la próxima vez yo lo iba a hacer, le iba a poner tipo de efectos de apretar un botón y que aparezca el texto, porque todo lo que estoy preguntando está abajo de todo, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente, va a aumentar, va a haber un trabajo neto positivo y va a aumentar la energía cinética del sistema, ¿está bien? O sea, se van a empezar a mover más rápido. Y eso después lo vamos a ver cuando veamos cuerpo rígido, que está el típico caso de la patinadora que se encoge los brazos cuando empieza a girar. ¿Qué va a pasar? A medida que se acercan las masas, ¿no? ¿Qué pasa? Se reduce el momento de inercia, que eso lo vamos a ver después, e incrementa la velocidad angular. ¿Para qué? Como se mantiene el L constante, se tiene que sí o sí aumentar el omega, dado que se reduce el momento de inercia. ¿Se entiende? Conclusión. Se acercan las masas, más rápido. Se alejan las masas, más lento. Siempre y cuando porque se está conservando el L, ¿no? Esa es la clave. Claro, y Diego, una consulta. ¿Podemos usar que el L no se conserva para justificar que el trabajo de las tensiones no es constante? Ojo, el L se conserva, ¿eh? Claro. ¿El L se conserva acá en este ejercicio? Por supuesto. Sí, Por sí. supuesto. Pero Escúchame. si el omega varía cuando se acercan. Pero la distancia cambia. Eso sabes por qué. Ojo, partí de la definición, o sea, usar el teorema para analizarlo. No analices omega, analiza el teorema. ¿Está bien? Vos analizá si hay si hay torques externos. En el momento que se acercan, y yo analizo, por ejemplo, torques respecto al centro de masa, si querés. ¿Cuánto van a valer esos torques de tensiones? Las normales sabemos que tienen torque nulo y el peso también. ¿Qué va a pasar con los torques de las tensiones? ¿Se van a cancelar o no? No, van a valer cero. Si yo analizo respecto al centro de masa, los vectores posición y las fuerzas son paralelas. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, y vos analizás solamente omega, pero ojo, pará. ¿Omega cambia? Sí, por supuesto, aumenta. Al acercarse, aumentan. Pero ojo, también disminuye la distancia. Claro, la distancia, sí. Y ahí se conserva. Exactamente. Al conservarse el L, justamente, se tiene que conservar esa proporción. Si baja R, tiene que subir omega. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, conclusión del ejercicio. El P se conserva en todo momento. Antes del agarre, después del agarre, cuando se acercan. En todo momento siempre se conserva P y sabemos que vale 0 y el centro de masa se va a mantener quietito en el espacio. La sumatoria de torques va a valer 0 en todo momento, porque lo que dije recién, hasta cuando se acercan. Cuando se acercan, las tensiones van a seguir siendo colineales con los vectores posiciones. Entonces, al analizar torque me va a quedar 0. Conclusión, se conserva el L también. Y la energía se va a mantener constante, salvo la parte que se acercan. Cuando se acercan, ahí sí va a haber un trabajo neto de las tensiones, y eso me da un trabajo positivo que hace que aumente la energía cinética. Obviamente, si se alejan, ¿qué va a pasar? El caso contrario, las tensiones sí van a seguir apuntando hacia adentro,
Pero ¿qué va a pasar? Los diferenciales de camino van a tener ahora o sea, sería como el caso inverso, es como que paso de lo que está adentro, de este punto que está azul, que está en el círculo más chiquito, al que está fuera. Las tensiones van a seguir apuntando hacia adentro, pero el diferencial de camino ahora lo va a tratar de alejar del centro de masa. Entonces va a formar un ángulo mayor a 90 grados. Cuando aplique el producto escalar, cuando calculo el trabajo, me va a quedar negativo ese trabajo. Y está bien, porque ese trabajo negativo es lo que me genera que la energía cinética baje. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá un poco, bueno, justo lo que puse acá es más o menos lo que estaba diciendo recién. Acá, fíjense, que yo tengo, como el L se conserva, fíjense que acá, ¿qué pasa cuando se acercan? La velocidad, yo tengo la velocidad cero, es la rapidez que tenían los muchachos antes de agarrarse, ¿no? Y cuando empezaron a girar en el círculo más grande, esa sería la rapidez. DF es mi incógnita, la que estoy buscando. Pero ¿qué pasa? Yo D los conozco. El D es el inicial, es el D de la barra, y después me dice el ejercicio que disminuyen a la mitad esa distancia. Conclusión, si baja D, tiene que aumentar la velocidad, la rapidez. Que es un poco lo que estaba diciendo recién a Martín. Estamos hablando de omega, pero bueno, ahora es lo mismo, analizar omega o la velocidad, la rapidez. Entonces, conclusión, ¿qué va a pasar? Se disminuye a la mitad la distancia entre los tipitos y la rapidez aumenta al doble. ¿Y qué pasa con la energía cinética? ¿Aumenta al doble? No, fíjense que acá abajo lo que hago es calcular por definición la energía cinética, digamos, instante final y la inicial. Recordemos que B0 era dato de problema, las masas van a ser iguales en todo para el tipo 1 y para el tipo 2, o sea, se van a simplificar, y la rapidez final es la que calculamos recién, que va a ser el doble de la inicial. Fíjense que ese doble, al estar elevado al cuadrado, me va a implicar que la energía cinética no solo que se aumenta el doble, sino el cuádruple. ¿Está bien? Eso por el cuadrado que tiene la energía cinética. Y bueno, esto se lo dejo para ustedes si quieren para pensarlo. Yo acá en este ejercicio analizamos la situación fácil, que es que los tipitos tenían la misma masa y la misma rapidez inicial. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si se mantiene la rapidez? O sea, ambos tipitos vienen con la misma rapidez, pero uno tiene el doble de masa que el otro. Bueno, se lo dejo para que piensen. Y ahí están las preguntas. ¿Qué cambia el ejercicio o qué no? Cambia R del centro de masa. O sea, va a cambiar, o sea, ya no va a valer, no va a ser constante. ¿Está bien? Eso está bien lo que dice. Justamente cuando yo calculé el P va a ser constante, ¿está bien? Porque la sumatoria de fuerzas externas va a ser 0. Pero ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo calcule el P, no me va a quedar 0. Me va a quedar distinto de 0. Eso va a implicar que haya una velocidad de centro de masa distinta de 0. Constante, pero distinta de 0. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, que el centro de masa se desplace con movimiento rectilíneo uniforme. Los tipos van a empezar a girar, pero el centro de masa se va a mover en el espacio en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahí ya, lo que había dicho, no me acuerdo quién fue, si Martín, no me acuerdo quién era, que ya acá, ojo, en ese caso ya el L orbital no va a valer 0. Todos van a ser constantes, pero ya el L orbital no va a ser 0. Por lo tanto, el L de spin no va a coincidir con el L del sistema respecto de O. Y bueno, nada, y analicen la energía cinética ustedes. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Qué les pareció? ¿Ya lo habían visto el ejercicio? No, sí, se entendió. Estuvo bueno. Bueno, me alegro. Bueno, cualquier cosa pueden preguntar, ¿eh? No, Una consulta. Ojo, no son cosas. Sí, perdón. Perdón. No, si el PDF este lo van a subir al campus o... Ahora después lo subo. Después lo subo. Gracias. Así que mírenlo, traten de analizarlo ustedes, porque es muy conceptual este ejercicio. Fíjense que, a ver, yo no calculé los datos numéricos, pero acá lo importante, no solamente en este ejercicio, sino en todos los del sistema de partículas, es entender el concepto, ¿no? Entender qué se está conservando, analizar las conservaciones, usar, ojo,
como le decía recién a Martín, usen los teoremas. No digan, bueno, porque omega se mantiene. No, ojo, parten del teorema y eso no falla nunca. Así que bueno, por mi parte terminé. No sé si quién venía después. Hola, ¿me Hola. escuchan? Ahí va. Sí, se escucha perfecto. Bueno, si quieren sigo yo. Yo tengo un problema que es súper cortito. Así que si quieren sigo yo. Perfecto. Dale, Pili. Buenísimo. Sí, yo después presento uno para que resuelvan y dale para adelante. Bueno. No sé si vieron que puse hasta el viernes la fecha límite para entregar el trabajo el problema obligatorio de sistemas de partículas. Igual vayan intentando cumplir las fechas porque miren que ahora tenemos la clase que viene, cinemática del rígido. La otra clase tenemos dinámica del rígido y creo que ya después la otra clase está el parcial, ¿no? Sí, el 26. Bueno, vamos a hacer este problemita que es bastante cortito. ¿Sí? Está buenísimo eso. Dice lo siguiente, busqué uno de los que decías vos, Diego. Sí. Bueno, dice así, un bloque de masa M minúscula impacta sobre una plataforma de masa M mayúscula que está en reposo sobre una superficie horizontal sin rozamiento con una rapidez V0. Está medio feo redactado, pero el dibujito es un poco más esclarecedor. Formando un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, el que está en reposo es la plataforma esta, ¿no? La velocidad, cero de la plataforma, o inicial de la plataforma es 0. Y la que tiene una rapidez inicial es el bloquecito, está marcado acá en la figura, formando un ángulo alfa con la horizontal. Y nos dicen que después del impacto los dos cuerpos se van a mover solidariamente. Entonces nos preguntan varias cosas. Primero, que analicemos si se conserva la cantidad de movimiento lineal de este sistema durante el impacto. Después nos piden que encontremos la velocidad del sistema luego del impacto. Y por último nos preguntan si se conserva la energía cinética de este sistema. En caso de que se conserve, que lo justifiquemos. Y si no se conserva, que la determinemos de alguna manera en función de los datos que tenemos. ¿Por dónde arrancamos para ver si se conserva P? Por el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Bien. Primero, por las dudas, ¿cuál va a ser mi sistema? Vamos a definir cuál va a ser mi sistema. Inercial, fijo a tierra. No, el Los dos sistema bloques. de partículas, digo. Ahí va. M chiquita y M grande. Bien. Después también alguien me dijo ahí un sistema de referencia y de coordenadas, así que si quieren lo dibujo ya que estamos. Yo voy a poner coordenadas cartesianas. Y obviamente vamos a tomar un sistema de referencia inercial fijo a tierra. Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿En qué instantes los vamos a hacer? Uno antes y uno después, ¿no? Bueno, podemos hacer uno antes del choque y otro después del choque. Entonces vamos con antes del choque. Salió medio chueco. Bueno, a ver, sobre la masa chiquita, ¿qué fuerzas tenemos actuando? Peso. El peso. Muy bien. Y sobre la masa grande, El peso y la normal. perfecto. ¿Y después del choque? La masa grande queda con
con la normal de la M chiquita. ¿Cómo? Se puede tomar como un solo bloque, ¿no? Que Claro, toman ya las tenés dos un solo masas cuerpo. y, claro, y una normal Podrían, nueva. pero me resulta más cómodo verlo como dos cuerpos por separado porque estamos analizando el sistema y para poder ver qué fuerzas son internas y externas queda más bonito si lo vemos por separado. ¿Sí? Ah, está bien. Nos va a quedar lo mismo, no se preocupen. Pero bueno, a mí me resulta más prolijo así. ¿Está bien? Entonces, sobre la masa grande que tenemos, peso, obviamente. ¿Qué más? Normal de masa grande Muy y la bien. normal de la masa chiquita apuntando hacia abajo. Bien. ¿Y nada más? Le voy a poner prima porque va a ser el par de interacción. No puedo ver el chat, así que si alguien escribe por el chat, alguno de los que me está hablando, que me traduzca lo que dicen, o que me informe lo que Pusieron dicen. fuerza de rozamiento, pero decía que no había. Bueno, Bien. ¿qué fuerza de a quien puso fuerza de rozamiento, a qué rozamiento se refiere? Entre los bloques sería, ¿no? Claro. Exacto. ¿Qué pasa si no hay rozamiento entre los bloques? ¿Se van a mover solidariamente? No, no. No se deslizarían. No. Eso por un lado, para que lo pensemos, ¿no? Y por otro lado, una vez que la masa esta chiquitita impacte acá con esta velocidad, ¿qué va a pasar con el sistema? Va a quedar con la misma velocidad las dos. Quedan las dos con la misma velocidad, pero se quedan quietitas, ¿esa velocidad va a ser cero o va a ser distinta de cero? No, no, va a ser distinta de cero. ¿Y qué dirección va a tener? En el eje X. En eje X. Entonces, fíjense que la masa grande inicialmente tiene una velocidad que es cero en el eje X. Y después del choque va a tener una velocidad en el eje X distinta de cero. Entonces tiene que aparecer una aceleración ahí. Así como yo dibujé este diagrama de cuerpo libre, no sería coherente, ¿entienden con eso? Sí, Claro. sí. Bueno, entonces esa fuerza de rozamiento sobre la masa grande, ¿para dónde tendría que apuntar en consecuencia de lo que dijimos recién? Hacia las X negativas. ¿Se va a mover para allá el carrito? No, para la derecha porque es Ah, es la no, única lo que estaba viendo tiene sobre sentido esta. que, Sí. para que se acelere el carro. ¿Y Lo esa está fuerza viendo de sobre la masa rozamiento es estática o es dinámica? Estática. Muy bien, ¿están todos de acuerdo? Sí. Ven que voy a borrar esto que quedó bien. Sí, sí. Bien, ¿algo más entonces sobre la masa grande? Y ahora veamos, sobre la masa chiquita que tenemos. Peso, Sí, la normal muy bien, y la fuerza de rozamiento para el otro lado. muy bien. Bueno, ¿por qué yo quería identificar fuerzas internas y fuerzas externas de este sistema? Para ver la variación de cantidad de movimiento. Bien, ¿cómo es el teorema de conservación? Hay que fijarnos cuáles son externas y cuáles son internas. Bien, pero ¿por qué? ¿Qué me dice el teorema de conservación M1 TP? por velocidad 1. Si la sumatoria de fuerzas externas es cero, entonces el P se conserva. Bien, cuando yo pregunto cuál es el teorema, me refiero a esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, a mí me interesan las fuerzas externas. Entonces, ¿cómo son estas fuerzas? Vamos a marcar con un color las que son externas, o primero las internas. ¿Cuáles son internas del sistema? La fuerza de rozamiento, Bien, la normal de M chiquita muy bien. y ninguna más. Y ninguna más. Todas las demás son externas, ¿se dan cuenta? Entonces yo tengo que mirar qué pasa con esas tres fuerzas que me quedaron. Entonces,
el término acá de la derecha me va a quedar que es igual a el peso de la masa chiquita más el peso de la masa grande más la normal de la masa grande con el piso. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué va a pasar con el término de la derecha? Se va a anular porque no tenés desplazamiento vertical. ¿Todo esto es cero? M chiquita por G, no. Ah, no. Bueno, a ver, alguien hizo ahí una aclaración al final. Yo podría ver por separado, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos cuerpos en el eje Y? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, y en I no se desplaza, así que sí, es cero, porque la normal de M va a ser opuesta. Espera, estas dos, ¿no? Esas dos se compensan, como vieron recién en el problemita de los patinadores. Para el otro cuerpo, ¿cuáles son las dos que se compensan? O sea, estas dos suman cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Claro, y a la otra le faltaría la normal de M minúscula. Claro, la que Se compensa. compensa al peso de la masa chiquita es una fuerza interna de nuestro sistema. ¿Lo ven? Así que esto es distinto de cero. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿se conserva el P del sistema? Sí. No. ¿Sí o no? No. La variación del P del sistema con respecto al tiempo es distinta de cero. Entonces, ¿estamos? Bueno, eso era lo primero que nos pedían que nos fijáramos, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento lineal de este sistema? Ahora, lo segundo que nos piden es que encontremos la velocidad que tiene el sistema M grande y M chica después del impacto, cuando ya se mueven solidariamente. ¿Cómo hacemos eso? Y acá tenemos que buscar una estrategia parecida a lo que vieron con Diego Racero, en Por el energía, caso del péndulo. ¿Cómo? planteando energía. No. Porque la energía no se conserva. Fíjense, yo tengo acá, llegamos a la conclusión de que la variación del P del sistema con el tiempo es igual a el peso de la masa chiquita. ¿En qué dirección está esto? Para nuestro sistema de coordenadas. Menos sin. ¿En qué eje? Bien, en J, ¿no? Menos J, bueno. ¿Qué pasa con el P del sistema si yo lo pudiera o lo quisiera escribir en sus componentes? Porque es un vector, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que la cantidad de movimiento es un vector? Sí, pero No en es que X, como no hay fuerza, Claro, en se X. conserva. Exacto, como cualquier vector, yo lo puedo desagregar en sus componentes, ¿no? Yo podría escribir el P del sistema como un Px en Y versor, más un Pi en J versor, más un P en Z en K versor. ¿Está bien? Bueno, el P del sistema solo varía en la coordenada J, me está diciendo esto, ¿no? Entonces, el P en X del sistema se mantiene constante, porque la suma de fuerzas externas en X es cero. Y de hecho no tengo ninguna fuerza externa en X en este problema.
¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y por qué me sirve valerme de eso? ¿Por qué me sirve quedarme con la coordenada en X del P, del sistema? Y Porque porque luego ahora de la planteas interacción se mueven conservación en del ese, movimiento. claro, se mueven en ese eje después de interactuar. Bien, porque después del impacto, o sea, esto me sirve, digamos, porque después del impacto, la velocidad esa final que me están pidiendo encontrar es directamente una velocidad final X en inversor, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Que no podría tener una componente en Y esa velocidad final. Acá está el piso, ¿no? Esto parece que estuviera flotando, pero acá está el piso. ¿Sí? A esto no le queda otra que una vez que la masita M impactó acá, moverse para allá, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí. Ah, genial. Bueno, entonces me sirve hacer esto, ¿sí? Entonces lo que tengo que pensar es cómo es el P en X del sistema en el instante inicial y cómo es el P en X del sistema en el instante final. ¿Y cómo escribo esos dos? M1 por velocidad 1 más M2 por velocidad 2 es igual a velocidad final por M1 más M2. Bueno, eso está bien, pero como ahora ya estoy desagregando el P del sistema en componentes, voy a trabajar con las componentes de las velocidades. ¿Está bien? Entonces, acá en vez de poner la velocidad inicial de la masa chiquita, voy a poner la componente en X de esa velocidad inicial. ¿Se entiende? Y tengan cuidado que esto no es el módulo, ¿sí? Esto tiene un signo asociado, el que le corresponda para mi sistema de coordenadas. ¿Está bien? Y acá están todos de acuerdo que puedo hacer esto, sumar las masas, y como me dicen que se mueven solidariamente, tengo una única velocidad final en X. Sí, sí. Bien. Esta es 0, ¿no? Porque me dicen que estaba en reposo el carrito. Y esta que está acá, ¿cómo la puedo calcular? Vamos a volver a La mirar. descomponés con el ángulo que tenía. Bien, ¿se acuerdan que teníamos la masa M? Lo voy a dibujar acá para no tener que estar subiendo. La velocidad era así. Teníamos este ángulo alfa y tomamos coordenadas cartesianas de esta manera. Entonces, ¿cómo escribo esta coordenada inicial? La velocidad por el coseno de alfa. Positivo, ¿no? Sí, sí, positivo. Es positiva en X, muy bien. Y bueno, con esto ya puedo calcular ¿está bien? Fíjense que, como yo les decía, cada una de estas componentes tiene su signo, así que si esto ya me da positivo, es efectivamente porque la velocidad final de los cuerpos apunta hacia la derecha. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Y lo último que nos preguntan es que, digamos, si se conserva la energía cinética. Sí, no, y si en cualquiera de los dos casos que justifiquemos y que lo podamos determinar en caso de que no se conserve. ¿Qué tipo de choque es este?
plásticos, ¿no sería? Sí, y entonces, ¿qué va a pasar con la energía cinética del sistema? Varía. ¿Varía cómo? Que se reduce al máximo, pues. Bien, es un choque plástico porque sabemos que las velocidades finales son iguales. Entonces, la variación de energía cinética del sistema es menor que 0 y esta variación es la máxima posible, digamos, se reduce al máximo. Perfecto. ¿Y cómo podemos encontrar esa variación de energía cinética del sistema? Siempre que, perdón, que intervenga, pero siempre que ustedes tienen que hacer energía cinética de un sistema de partículas, le conviene calcular la sumatoria de la energía de cada una de las partículas. Exactamente. Acuérdense que no es lo mismo que la velocidad del centro de masa al cuadrado por un medio de la masa. ¿Se acuerdan? Porque hay que sumarle a eso un término que es la energía interna. Entonces, simplemente acá lo que podemos hacer es restar las dos energías cinéticas del sistema, la final menos la inicial, ¿sí? Eso es lo que significa una variación de energía. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque tenemos información de los dos casos, ¿no? Tenemos todas las velocidades de las dos masitas como para poder determinar la energía cinética del sistema antes del choque y la energía cinética después del choque. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo me quedaría? La final, ¿qué sería? ¿Un medio?